Dios les bendiga. Mi nombre es Ever Paredes, soy el pastor de la iglesia La Puerta Abierta en Irvine, California. Para definir una iglesia saludable espiritualmente hay varios indicativos para identificar la salud espiritual de una iglesia. Eh, Quiero hablar rápidamente de algunos de ellos, quizá los más importantes a mi punto de vista. En primer lugar, una iglesia saludable es una iglesia que está alcanzando a los perdidos, que está cumpliendo la misión, que está cumpliendo la razón de ser. Y por eso debe tener un sistema claro, definido, de alcanzar a los perdidos. No algo que suceda eventualmente, sino que mantenga una cosecha permanente en la iglesia de almas viniendo al Señor. La palabra de Dios dice en Juan 15, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea que no puede ser saludable una iglesia que no está dando fruto permanentemente, que no está cumpliendo su misión, su razón de ser, que es alcanzar a los perdidos. En segundo lugar, una iglesia saludable espiritualmente es aquella que está fundamentada en la palabra. Es una iglesia que su afán y su preocupación es por guardar la palabra. En el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos, Dios se dirige a la iglesia, y las iglesias que son definidas como iglesias verdaderas son aquellas que guardan la palabra. La palabra es la base de la fe y es la base de la vida cristiana y es la base de la iglesia. La iglesia debe fundamentar a los creyentes. Los cristianos de una iglesia saludable deben ser sólidos y obedientes a la palabra. Una iglesia saludable espiritualmente es una iglesia con una doctrina sana que se refleja, que no se vende, que no se compromete ni política, ni monetaria, ni liberalmente con este mundo, sino que se fundamenta y guarda esa palabra con celo y con temor. En tercer lugar, una iglesia saludable espiritualmente es una iglesia entregada a la oración y al ayuno. Una iglesia que tiene creyentes que no solo oran en la congregación, sino que tienen su oración personal diaria, su compromiso, su vida devocional, personal y familiar. Pero también como iglesia tiene que tener un sistema de oración, tiene que ser una iglesia de oración que está intercediendo permanentemente por las necesidades, por los perdidos y por el cumplimiento de la visión de la iglesia. Una iglesia que ayuna, que hace ayuno y oración cuando es requerido, cuando es necesario, que se convoca como cuerpo al ayuno para entregarse a la búsqueda necesaria de Dios. En cuarto lugar, una iglesia saludable espiritualmente es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de una iglesia llena del Espíritu Santo, nos referimos en primer lugar a una iglesia donde se evidencian los frutos del Espíritu, que los creyentes, que los miembros de la iglesia tengan una vida que refleje los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que sean creyentes comprometidos, de buen testimonio, de buen ejemplo en sus trabajos, con sus familias, con sus vecinos. El fruto del Espíritu es el ser del cristiano, pero también deben manifestarse los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son el hacer del cristiano, la autoridad de Dios, la capacidad de Dios para actuar y para hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que camina por fe, esperando lo sobrenatural, esperando milagros y manifestaciones poderosas de Dios para bendición de los creyentes y especialmente de los amigos que no conocen a Jesucristo. En quinto lugar, una iglesia saludable espiritualmente es aquella que tiene una visión y fe para avanzar en este mundo, que tiene una visión clara de lo que tiene que hacer en este mundo, en esta época de la historia y en el lugar donde está ubicada, que tiene una visión de Dios para caminar y que avanza
a través de la fe y la confianza en Dios, que tiene un compromiso para llevar a cabo los planes y propósitos que Dios pone a través del siervo de Dios que está a cargo de la iglesia. Y en sexto y último lugar, para mí, una iglesia saludable espiritualmente es aquella que reconoce y respeta la autoridad espiritual delegada por Dios en esa iglesia, en donde los miembros respetan, reconocen y se sujetan a la autoridad establecida por Dios. Donde no se respeta la autoridad, no puede haber visión ni cumplimiento de la misma y no puede haber un avance como Dios quiere que se haga. Por lo tanto, todos los demás requisitos anteriores que hemos mencionado, si esos se cumplen, la iglesia es una iglesia saludable y la iglesia, los miembros van a respetar, a reconocer la autoridad espiritual. Los humanos tenemos problemas para someternos a autoridades humanas, pero la Biblia dice claramente que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y más, la iglesia que son pastores que Dios ha puesto. El libro de Jeremías dice, os daré pastores que os apacentarán con sabiduría y conforme al corazón de Dios. Los creyentes deben obedecer y seguir las instrucciones de la autoridad espiritual establecida por Dios. Una iglesia donde no se respeta la autoridad espiritual es una iglesia que no es saludable, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que no tiene claro los propósitos de Dios. Por eso es muy importante terminar con este aspecto. Es quizá un resultado de lo anterior. Una iglesia que es obediente a Dios, que es obediente a la palabra, una iglesia que ama a los perdidos, una iglesia que está entregada al ayuno y oración, y una iglesia llena del Espíritu, que tiene visión, no tiene problemas con sujetarse y obedecer la autoridad espiritual que Dios ha establecido. Dios quiere una iglesia saludable. Dios quiere una iglesia que avance. Dios quiere una iglesia que impacte. Dios quiere una iglesia que haga la diferencia, que transforme. Y por eso todos los pastores deseamos tener una iglesia espiritualmente sana, saludable para la gloria de Dios. Gracias, Dios les bendiga y que sigan adelante y que puedan lograr lo que Dios ha puesto en su corazón. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.